Al observar la trayectoria del Dalai Lama, percibimos que su vida va mucho más allá de la posición de líder espiritual del budismo tibetano. Nacido en una región remota del Tíbet, en una aldea sencilla, fue reconocido desde niño como la reencarnación de una línea sagrada. Esto significa que, desde muy temprano, cargó consigo no solo las expectativas de toda una comunidad, sino también el peso simbólico de ser la continuidad de una tradición milenaria. Desde el punto de vista psicológico, este escenario inicial moldeó profundamente sus patrones mentales y emocionales. Un niño que crece bajo la certeza de ser especial, pero que al mismo tiempo se ve rodeado de rituales, responsabilidades y exigencias, inevitablemente desarrolla estrategias internas para lidiar con la presión. Aquí podemos reflexionar sobre los mecanismos de defensa que posiblemente se formaron en su psique. La sublimación, por ejemplo, es uno de ellos. Este mecanismo se caracteriza por la capacidad de canalizar deseos, impulsos o emociones potencialmente conflictivas en acciones socialmente aceptadas y, en su caso, espiritualmente elevadas. En lugar de permitir que el peso de la expectativa se transformara en ansiedad paralizante o en revuelta, encontró en la meditación, la disciplina y la compasión un camino para resignificar sus emociones y transformarlas en fuerza espiritual. Este rasgo ya nos muestra algo fundamental: la manera en que lidiamos con las presiones externas puede ser el divisor entre ser consumidos por ellas o crecer a partir de ellas. Cuando pensamos en el Dalai Lama a un niño, entendemos el papel de la resiliencia temprana. Su mente fue entrenada desde joven para enfrentar adversidades, y esta característica se convertiría, más tarde, en uno de los pilares de su postura frente a las pérdidas y los desafíos. Lo interesante es observar que esta resiliencia no nació de un esfuerzo individual aislado, sino de un entorno cultural y espiritual que le ofreció herramientas para ver el sufrimiento como parte integral de la experiencia humana. Así, en la primera mirada psicológica sobre su vida, encontramos un arquetipo junguiano muy presente, el arquetipo del sabio. Esta figura simbólica representa a aquel que, en lugar de huir del dolor o negar la realidad, la acoge y de ella extrae conocimiento. No se trata de ausencia de sufrimiento, sino de una forma diferente de interpretarlo, algo que todos podemos aprender cuando enfrentamos dificultades cotidianas. Inteligencia emocional y control de las emociones como diferencial. Uno de los puntos más destacados en la trayectoria del Dalai Lama es su extraordinaria capacidad para regular emociones. Desde la perspectiva de la psicología moderna, esto está directamente relacionado con el concepto de inteligencia emocional, propuesto por Daniel Goleman. La inteligencia emocional implica la habilidad de identificar, comprender y gestionar las propias emociones, así como percibir e influir en las emociones de los demás. Al analizar los discursos y actitudes del Dalai Lama, notamos un patrón constante de calma, empatía y claridad, incluso en situaciones de extrema tensión, como la invasión china al Tíbet o el exilio forzado. Es fascinante observar que, al perder su patria y ver su cultura amenazada, no se dejó dominar por la ira ni por el deseo de venganza. En cambio, construyó un discurso basado en el perdón, la compasión y la búsqueda de soluciones pacíficas. Este rasgo ilustra la inteligencia emocional en su nivel más elevado. Desde un punto de vista psicológico, podemos entender este patrón como resultado de un entrenamiento constante en la autorregulación emocional, algo que no surge espontáneamente, sino que se construye con práctica y conciencia. Esto nos muestra la importancia de cultivar, en nuestras propias vidas, la habilidad de responder a las situaciones con racionalidad emocional, es decir, sin negar los sentimientos, pero tampoco permitiendo que nos dominen. Cuando pensamos en nuestra rutina, muchas veces repleta de frustraciones e imprevistos, notamos cómo tendemos a reaccionar impulsivamente. El ejemplo del Dalai Lama nos invita a considerar la posibilidad de pausar, respirar, observar y solo entonces actuar. Esta pausa consciente es una herramienta poderosa, pues nos permite transformar emociones reactivas en respuestas más maduras. Además, su empatía genuina refuerza otro aspecto de la inteligencia emocional, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Este rasgo no solo fortaleció su liderazgo espiritual, sino que también lo convirtió en una referencia global en diálogos sobre paz y derechos humanos. Así, el Dalai Lama nos recuerda que la inteligencia emocional no es ausencia de emociones, sino la sabiduría de conducirlas de manera que fortalezcan relaciones y construyan puentes en lugar de muros. Resiliencia frente al exilio y la pérdida.
Otro rasgo notable de la personalidad del Dalai Lama es su resiliencia. La psicología define resiliencia como la capacidad de enfrentar situaciones adversas, adaptándose de manera saludable y aprendiendo de las experiencias negativas. El exilio del Tíbet en 1959 podría haber representado la ruina de su identidad y de su liderazgo. Imagina lo que significa, psicológicamente, ser forzado a abandonar tu tierra natal, tu cultura y tu posición tradicional para vivir en un país extranjero, sin la garantía de regreso. Este es el tipo de trauma que, en muchos casos, genera sentimientos de impotencia, ira e incluso colapso psicológico. Sin embargo, el Dalai Lama transformó esta experiencia en una oportunidad para expandir su mensaje al mundo. Esta actitud nos muestra un patrón de mentalidad de crecimiento, concepto popularizado por Carol Dweck. Las personas con mentalidad fija tienden a interpretar las pérdidas como fracasos definitivos, mientras que aquellas con mentalidad de crecimiento ven las dificultades como etapas de aprendizaje. El Dalai Lama encaja en este segundo perfil. En lugar de victimizarse, vio en el exilio la oportunidad de ampliar el alcance de su mensaje. Psicológicamente, esto refleja no solo resiliencia, sino también una profunda motivación intrínseca, aquella que nace de valores internos y no de recompensas externas. Esta motivación fue alimentada por creencias centrales de su tradición budista, como la impermanencia de todas las cosas y la compasión universal. Al interiorizar estos valores, creó una estructura psíquica que le permitió transformar dolor en propósito. Este proceso puede inspirarnos directamente. En nuestras vidas, pérdidas y frustraciones son inevitables, pero la manera en que interpretamos esos eventos define el impacto que tendrán en nuestra trayectoria. La resiliencia, en este sentido, no es solo soportar el peso del dolor, sino reinterpretar ese peso como combustible para seguir creciendo. Arquetipos junguianos y la construcción simbólica del liderazgo. Desde el punto de vista de la psicología analítica, la imagen del Dalai Lama está cargada de arquetipos junguianos. El más evidente es el arquetipo del sabio, ya mencionado, pero también encontramos el arquetipo del sanador, en ciertos momentos, el del héroe. Estos arquetipos no son solo representaciones simbólicas, funcionan como moldes inconscientes que orientan nuestras percepciones y comportamientos. Al observar al Dalai Lama, notamos cómo encaja en estas imágenes colectivas que la humanidad lleva consigo. La figura del sanador se expresa en su postura compasiva, en su mirada acogedora y en sus palabras que transmiten consuelo. El arquetipo del héroe aparece en su resiliencia frente a la pérdida de su patria, en su lucha no violenta contra la opresión y en su determinación por preservar la cultura tibetana. Estos arquetipos, al mismo tiempo que reflejan aspectos de su personalidad, también funcionan como espejos para quienes lo siguen. Psicológicamente, podemos entender que la fuerza de su liderazgo no proviene únicamente de sus palabras o actitudes, sino de la resonancia simbólica que despierta en las personas. Jung defendía que los arquetipos actúan como estructuras universales del inconsciente colectivo, y es precisamente esta dimensión la que explica por qué el Dalai Lama es visto como inspiración no solo por budistas, sino también por personas de diferentes religiones y culturas. Él despierta imágenes universales de sabiduría, compasión y coraje. Este fenómeno nos muestra cómo, en nuestras propias vidas, muchas veces nos conectamos a arquetipos sin darnos cuenta. Al admirar a alguien, también estamos proyectando en él aspectos de lo que deseamos desarrollar en nosotros mismos. Así, al mirar al Dalai Lama y verlo como sabio, sanador o héroe, se nos invita a reflexionar, ¿en qué medida esos arquetipos también pueden vivir en nosotros? Mecanismos de defensa y complejos psicológicos. Al analizar el perfil psicológico del Dalai Lama bajo la óptica de los mecanismos de defensa, percibimos que parece haber desarrollado la habilidad de transformar conflictos internos en actitudes constructivas. La sublimación, ya mencionada, es el mecanismo más evidente, pero también podemos identificar la racionalización y la formación reactiva. La racionalización se expresa en la forma en que ofrece explicaciones lógicas y espirituales para eventos dolorosos, como la pérdida del Tíbet. La formación reactiva puede observarse en su postura de compasión frente a situaciones que, en otras personas, podrían despertar odio o resentimiento.
Esta postura puede entenderse como un esfuerzo inconsciente por transformar emociones negativas en actitudes positivas. Otro punto interesante es la posible relación con el complejo de inferioridad y superioridad, conceptos propuestos por Alfred Adler. El complejo de inferioridad surge cuando sentimos que no somos lo suficientemente buenos, mientras que el de superioridad aparece cuando intentamos compensar esas inseguridades con actitudes de autoexaltación. En el caso del Dalai Lama, no vemos manifestaciones evidentes de estos complejos, pero es posible que, en su infancia, el peso de ser considerado una reencarnación especial haya generado sentimientos de inadecuación. La forma en que lidió con eso, sin embargo, parece haber sido precisamente a través de la integración de valores espirituales que neutralizaron esos complejos. En lugar de compensar con arrogancia, eligió el camino de la humildad. Este patrón nos muestra que todos nosotros, en algún momento, enfrentamos sentimientos de inferioridad, pero la manera en que reaccionamos a ellos es lo que define nuestra trayectoria. Transformar inseguridades en motivación para el crecimiento puede ser un camino poderoso de autodesarrollo. Psicodinámica de la motivación y mentalidad de crecimiento. Cuando miramos la vida del Dalai Lama bajo esta lente, percibimos que su motivación no se apoya en recompensas inmediatas, sino en una visión a largo plazo que trasciende al propio individuo. Esto es fundamental para entender cómo mantuvo su energía vital incluso en contextos adversos, como el exilio. La psicodinámica de la motivación explica que, cuando nuestras acciones se conectan con algo más grande que nosotros mismos, el esfuerzo deja de ser una carga y se transforma en expresión de sentido. El Dalai Lama, al interpretar sus pérdidas como oportunidades de expansión, incorporó un principio que la psicología moderna llama resignificación cognitiva, la capacidad de atribuir nuevos significados a experiencias dolorosas. Esta habilidad no es innata, pero puede ser cultivada por cualquier persona dispuesta a revisar sus creencias limitantes. Otro punto interesante es que su mentalidad de crecimiento no se restringe al campo intelectual o espiritual, sino que también se manifiesta en su forma de relacionarse con los demás. En lugar de ver al otro como una amenaza o un adversario, los ve como potenciales compañeros de aprendizaje. Esto refleja un rasgo fundamental de la psicodinámica, el movimiento de integración en el que el individuo busca unir en lugar de fragmentar. En la práctica, esto significa que acoge contradicciones, comprende divergencias y transforma diferencias en puntos de encuentro. Psicológicamente, este proceso fortalece su resiliencia, pues disminuye la rigidez mental y amplía su flexibilidad emocional. También es interesante notar que esta combinación de motivación intrínseca y mentalidad de crecimiento crea un ciclo positivo. Cuanto más actúa en coherencia con sus valores, más fortalecido se siente. Cuanto más fortalecido, más abierto está para aprender de las experiencias, y cuanto más aprende, más motivación intrínseca genera. Este ciclo virtuoso es descrito por la psicología contemporánea como una retroalimentación saludable, que puede aplicarse en diferentes contextos de la vida, desde el ambiente laboral hasta las relaciones personales. El secreto está en sustituir la búsqueda constante de validación externa por la práctica diaria del alineamiento interno. En el fondo, la trayectoria del Dalai Lama nos muestra que la verdadera fuerza no está en eliminar el dolor, sino en integrarlo de manera que transforme sufrimiento en sabiduría. Su psicodinámica de la motivación es una demostración viva de que los mayores propósitos nacen de las mayores adversidades. Y esa es una enseñanza que cualquier persona puede aplicar. Cuando miramos nuestras dificultades como invitaciones al crecimiento, no solo resistimos mejor las tormentas de la vida, sino que también descubrimos dentro de nosotros una fuente inagotable de energía, coraje y significado. Reflexión final e invitación al público. Al analizar el perfil psicológico del Dalai Lama desde diferentes perspectivas de la psicología moderna, percibimos que su trayectoria es un ejemplo vivo de cómo los valores internos, la resiliencia emocional y los simbolismos arquetípicos pueden moldear una vida de impacto global. Pero más que un análisis sobre él, esta mirada debe servir como un espejo para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aprender de su forma de enfrentar el dolor? ¿Qué nos enseña su postura frente a las adversidades sobre inteligencia emocional y resiliencia?
Cómo sus arquetipos despiertan en nosotros el recuerdo de fuerzas internas que quizás aún no hemos explorado. Al final de este video, dejo una invitación, que cada persona que nos escucha reflexione sobre los patrones mentales que lo guían hoy. ¿Será que estás atrapado en una mentalidad fija, interpretando los desafíos como derrotas definitivas? ¿O logras verlos como oportunidades de crecimiento? ¿Están tus motivaciones alineadas con tus valores más profundos, o has buscado solo recompensas externas? El ejemplo del Dalai Lama nos recuerda que la verdadera fuerza no está en controlar el mundo externo, sino en cultivar una mente capaz de transformar cualquier circunstancia en aprendizaje. Esa es la invitación de la psicología para cada uno de nosotros: desarrollar inteligencia emocional, practicar la resiliencia, reconocer nuestros arquetipos internos y alinear nuestras motivaciones con nuestro propósito. Si logramos dar pequeños pasos en esa dirección, no solo estaremos honrando el ejemplo del Dalai Lama, sino también construyendo nuestros propios caminos de sabiduría, coraje y compasión.